No me apunté a esto. Eso es lo que decía el texto. Solo 5 palabras, debajo de una captura de pantalla de nuestra cuenta conjunta vacía. Mi nombre es Logan. 32 años, mecánico jefe en Wilson, S. Auto en Spokane. 4 horas antes, había estado sentado en el consultorio de un médico, escuchando palabras como linfoma, opciones de tratamiento y tasas de supervivencia. Etapa 2. Tratable, pero con un largo camino por delante. Llamé a Vanessa desde el estacionamiento. Le dije que me encontrara en casa para que pudiéramos hablar. Ella dijo que estaba ocupada. Tenía recados. Volvería más tarde. Cuando llegué a casa, la mitad del armario estaba vacío. Su maleta desapareció. Fotografía de la boda retirada de la mesita de noche. Luego llegó el texto, junto con la captura de pantalla que muestra que había transferido todos nuestros ahorros, 38,000 pesos que habíamos ahorrado durante 5 años, a una cuenta que solo tenía su nombre. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero. Escribí 2 palabras, cuídate. Luego dejé mi teléfono, abrí una cerveza y me senté en la terraza trasera a mirar la puesta de sol. No lloré. No tiré nada, simplemente me quedé sentado allí, sintiendo el peso de todo cambiar. El cáncer al que podría enfrentarme. La traición fue algo completamente distinto. Tim, de la puerta de al lado, me vio sentado allí y caminó hacia la cerca. ¿Todo bien? Vi a Vanessa salir de aquí antes con su auto empacado. Tengo algunas noticias de salud, dije. Ella no lo tomó bien. Tim asintió, sin insistir en nada más. Avísame si necesitas algo. Lisa hace una cazuela buenísima. Lo aprecio, dije. Después de que se fue, entré y saqué la carpeta que mi tío Brian me había dado el mes pasado. Se había retirado de la planificación patrimonial el año pasado, pero aún seguía involucrado. Cuando mi abuelo falleció en febrero y me dejó ese pequeño pedazo de tierra en el norte, Brian me ayudó a poner en orden el papeleo. Todo el mundo necesita tener sus asuntos en orden, había dicho. Especialmente cuando estás casado. Protéjanse el uno al otro. Había comenzado el proceso. Actualizo mi testamento. Indiqué a Vanessa como copropietaria del Mustang 69 que había restaurado. Aunque todavía no había presentado la documentación final en el DMV. Abrir una cuenta secundaria en un banco diferente para el producto de la venta del terreno cuando ésta se realizó. Todo para protegernos. Para protegerla. Es curioso cómo funcionan las cosas. Cogí mi teléfono y llamé a Brian. Cuando respondió, le dije, ¿recuerdas aquella conversación que tuvimos sobre planificación patrimonial? Necesito hacer algunos cambios. Hubo una pausa. ¿Todo bien, Logan? No, dije. Pero lo será. Conocí a Vanessa en la boda de mi amigo Drew en 2016. Ella era asistente legal en un bufete de abogados del centro, inteligente, ingeniosa, hermosa. Nos mudamos juntos 6 meses después y nos casamos al año siguiente.
Los primeros años fueron buenos. Ahorramos para una casa. Encontré una casa para reformar en un barrio decente. Pasé los fines de semana reemplazando gabinetes, renovando pisos e instalando plomería nueva. Vanessa eligió los colores de pintura y los muebles. Publicó fotos de antes y después en línea. Nos llamaron una historia de éxito de renovación. Mi padre murió cuando yo tenía 13 años. Mamá nos crió a mí y a mi hermana con un salario de maestra. Nos enseñó a trabajar duro, a vivir dentro de nuestras posibilidades y a tener siempre un plan de respaldo. Después de que mamá falleció hace 2 años, ese plan de respaldo se volvió aún más importante para mí. Vanessa venía de una estirpe diferente. Sus padres le dieron todo, matrícula universitaria, un auto nuevo cada pocos años y el pago inicial para nuestra casa. Nunca entendieron por qué se casó con un mecánico. Su padre, un abogado corporativo, siempre me presentaba como el esposo de Vanessa, en lugar de usar mi nombre. Mirando hacia atrás, veo que las grietas comenzaron a formarse mucho antes de mi diagnóstico. Hace 3 meses, Vanessa empezó a hablar de mudarse a Seattle. Dijo que allí había mejores oportunidades. Me resistí, mi trabajo era sólido, teníamos amigos aquí, la casa estaba casi pagada. Ella se quedó en silencio después de esas conversaciones. Distante. Pasé más tiempo con amigos que nunca había conocido. Luego vinieron los pequeños comentarios que dolieron más de lo que debían. ¿No quieres hacer algo más con tu vida que arreglar coches? El marido de mi compañera de cuarto en la universidad acaba de convertirse en socio de su empresa. Están construyendo una casa de vacaciones. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera mudado a Chicago después de graduarme en lugar de quedarme aquí. Ignoré las señales. Me dije a mí mismo que todo matrimonio tiene momentos difíciles. Que lo solucionaremos. Cuando encontré la tarjeta de presentación de el complejo de apartamentos en Seattle guardada en su bolso, aún así no la confronté. Acabo de llamar discretamente a mi tío Brian para hablar sobre la actualización de nuestra documentación legal. Comenzamos a documentar nuestros activos. Por si acaso. 2 semanas después, fui al médico por lo que pensé que era un resfriado persistente. En lugar de eso, se encontraron los ganglios linfáticos inflamados. Luego los análisis de sangre. La biopsia. La noche anterior a mi diagnóstico final, Vanessa y yo cenamos en la mesa de la cocina. Ella habló sobre el ascenso de un compañero de trabajo. Observé su rostro, preguntándome si ella notaría el miedo en el mío. ¿Todo bien? Ella finalmente preguntó. Sí, mentí. Solo estoy cansado. Ella asintió y siguió comiendo. No presioné más. Realmente no me miró. Eso debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber. 3 días después de que Vanessa se fue, comencé la quimioterapia. La primera sesión me impactó más fuerte de lo esperado. La enfermera me mostró un sillón reclinable.
Me conectó la vía intravenosa y me preguntó si mi transporte estaba en la sala de espera. Tomé un Uber, dije. Mi esposa está fuera de la ciudad. Ella me dirigió una mirada que no pude descifrar y luego me dio una palmadita en el brazo. El primero es el más difícil. Lo superarás. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. No le había dicho a nadie, excepto a Tim, el vecino, que Vanessa se había ido para siempre, no solo de la ciudad. De alguna manera, decirlo en voz alta lo haría más real. Más vergonzoso. Cuando llegué a casa, había una cazuela en el porche delantero con una nota de la esposa de Tim. Hice demasiado. Disfrútalo. Sabía que era mentira, pero de todos modos lo agradecí. Intenté comer, pero no pude retener nada. Terminé en el suelo del baño, sudando y temblando. Solo. Esa noche, llamé a mi hermana Ellie en Portland. Le conté todo, el cáncer, Vanessa, el dinero. Ella quería llegar en coche inmediatamente. Le pedí que esperara. Era necesario aclarar algunas cosas primero. A la mañana siguiente, llamé a mi banco. Descubrí que Vanessa había vaciado nuestras cuentas 40 minutos después de que la llamé desde el consultorio del médico. Antes incluso de conocer los detalles. Solo sabía que estaba enfermo y eso fue suficiente para que ella corriera. Algo cambió dentro de mí. La tristeza se endureció y se convirtió en algo más. No es exactamente ira. Objetivo. Conduje hasta la casa de mi tío Brian esa tarde. Trajo todos nuestros documentos financieros, registros de propiedad, todo. Ella no puede simplemente tomar tu dinero de esa manera, dijo. Revisando los estados de cuenta. Cuenta conjunta, le recordé. Su nombre también está allí. Brian se quitó las gafas para leer. Logan, lo que hizo no fue solo frío. Podría haber sido ilegal. Tomar todo el dinero cuando sabe que estás enfermo. Sabe que tendrás facturas médicas, ¿puedo probar eso? ¿Que ella lo sabía? Pensó por un momento. Los registros telefónicos mostrarían que la llamaste justo después de tu cita. El extracto bancario muestra cuándo hizo la transferencia. Si documentamos la fecha de tu diagnóstico. Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje de texto que ella había enviado. No me apunté a esto. La expresión de Brian se endureció. Eso es bastante condenatorio. Pasamos las siguientes 3 horas trazando una estrategia. El cambio de título del Mustang. La venta del terreno. Mis costos de seguro médico y tratamiento. Documentando todo. Cuando salí de la casa de Brian, mi teléfono vibró. Correo electrónico de la prima de Vanessa. Megan, quien siempre había sido amable conmigo. Logan, escuché lo que pasó. Lo siento mucho. No sé qué está pensando Vanessa. Solo quería que supieras que estoy aquí si necesitas algo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Entonces respondió, ¿Vanessa sabe de mi diagnóstico? La respuesta de Megan llegó rápidamente, sí.
Ella les dijo a todos que tienes cáncer. Pero dijo que no podía soportarlo, y que necesitaba un nuevo comienzo. Toda mi familia está en shock. Esto no está bien. Le di las gracias y guardé mi teléfono. Conduje a casa con las ventanillas bajas y sintiendo el aire del verano en la cara. Por primera vez desde el diagnóstico, sentí claridad. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. 2 semanas después del tratamiento, recibí una carta del abogado de Vanessa. Ella quería el divorcio. Citó diferencias irreconciliables. Solicité que me eliminaran de la hipoteca, pero quería la mitad del valor real de la casa. No dijo nada sobre el dinero que ya había tomado. Nada sobre mi enfermedad. Le llevé la carta a Brian. «Qué atrevido», dijo mientras escaneaba el documento. «Te quita todos tus ahorros sabiendo que estás enfermo y luego también quiere la mitad de la casa. ¿Qué tengo que hacer?» «No respondas todavía», aconsejó Brian. «Veamos hasta dónde quiere llegar con esto». Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. «Logan, soy Vanessa. Este es mi nuevo número. Sé que estás molesto, pero tenemos que resolver esto. Mi abogado dice que tengo derecho a la mitad de la casa». No respondí. 3 días después, otro mensaje: «Logan, ser infantil no ayudará. Sé que estás pasando por cosas, pero yo también tengo derechos». Revisando cosas como si el cáncer fuera un mal humor que necesitaba superar. Bloqueé el número. Mi tercera sesión de quimioterapia me afectó mucho. No pude retener la comida durante 2 días. Perdí 12 libras. Ella finalmente llegó desde Portland y se quedó una semana. Limpió la casa, llenó el congelador con comidas y me llevó a las citas. El día antes de irse, recibimos otra carta del abogado de Vanessa. Más exigencias. Más amenazas sobre lo que le debía. Ella estaba furiosa. ¿Después de lo que hizo? Tienes suerte de que no la hayas llevado a juicio por el dinero que robó. Llegaremos allí, dije. La semana siguiente, recibí una carta certificada del banco. Vanessa había intentado eliminar mi nombre de nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Pero no puedo hacerlo sin mi firma. También había intentado acceder a nuestra caja de seguridad, la que contenía la escritura de la casa, el título del Mustang y el testamento de mi abuelo. El banco le había negado el acceso cuando no pudo presentar la segunda clave. Mi llave. Llamé a Brian inmediatamente. Está desesperada, dijo. Probablemente se dio cuenta de que dejó cabos sueltos. ¿Cuál es mi próximo movimiento? Cerremos esa caja de seguridad. Traslademos todo a una nueva que esté solo a tu nombre. Y creo que es hora de presentar esos cambios de título para el Mustang. Me tomé un día por enfermedad, aunque ahora todos los días eran días de enfermedad. Fui al banco, cerré la caja y abrí una nueva. Fui al DMV y eliminé el nombre de Vanessa del título que nunca se había finalizado. Esa noche, otro mensaje de un nuevo número. ¿Cambiaste el título del Mustang? Ese auto es mío.
Pusiste mi nombre en él. Me quedé mirando el mensaje. ¿Cómo es que ella ya lo sabía? Había presentado el papeleo esa misma mañana. Y entonces hizo clic. Ella debe tener a alguien en el DMV suministrando información. O el banco. Alguien está observando mis movimientos. Llamé a Brian. Creo que tiene ayuda. Alguien que le diga lo que estoy haciendo. Brian se quedó en silencio por un momento. Su padre tiene conexiones. No me sorprendería. ¿Qué debo hacer? Dals información equivocada, dijo Brian. Vamos a poner una trampa. Al día siguiente, llamé al agente inmobiliario que había estado manejando la venta del terreno de mi abuelo. Le pedí que parara el proceso. Me aseguré de mencionar en la llamada que estaba explorando otras opciones para liquidar activos. Luego llamé a mi banco de inversiones, donde tenía un pequeño 401k de un trabajo anterior. Preguntó sobre los procedimientos de retiro anticipado. Dejé en claro que estaba considerando todas las opciones debido a las facturas médicas. Esperé a ver qué haría Vanessa a continuación. 2 días después, su abogado envió una nueva carta exigiendo una parte de cualquier ganancia de la venta de la propiedad heredada y una división justa de todas las cuentas de jubilación. Brian sonrió cuando le mostré la carta. Ella mordió el anzuelo. ¿Y ahora qué? Yo pregunté. Ahora mostramos nuestras cartas, dijo. Pasé el siguiente mes concentrándome en mi salud. Los tratamientos fueron brutales, pero los médicos parecían cautelosamente optimistas. Mi cabello había desaparecido, había perdido 30 libras. Pero mis números estaban mejorando. Ella venía cada 2 fines de semana. Tim y Lisa, que viven al lado, venían a verme todos los días. Mi jefe me redujo las horas pero mantuvo activo mi seguro médico. Estaba sobreviviendo, tanto al cáncer como a la partida de Vanessa. Algunos días fueron más difíciles que otros. Algunas noches me despertaba buscando a alguien que no estaba allí. Pero sobre todo, me concentré en el siguiente paso. El siguiente tratamiento. El siguiente movimiento fue en la partida de ajedrez que Vanessa había iniciado. Brian llamó un martes por la mañana. Conseguimos los documentos de su banco. ¿Quieres adivinar qué hizo con tu dinero? Dime. Lo transfirió a una nueva cuenta y luego inmediatamente escribió un cheque por 30,000 pesos a sus padres. Me senté. ¿Por qué haría eso? ¿Mi suposición? Intentan ocultarlo. Hacer que sea más difícil rastrearlo o recuperarlo. ¿Puede ella hacer eso? No, dijo Brian. Esa es la belleza del asunto. Ella transfirió fondos conjuntos durante una crisis médica conocida y luego intentó ocultar el dinero a través de un tercero. El juez va a odiar eso. Lo pensé. No quiero una larga batalla judicial, Brian. No tengo energía para eso ahora mismo. Créeme, no llegará tan lejos. Una vez que su abogado vea lo que tenemos, llegarán a un acuerdo.
2 días después, estaba saliendo de mi tratamiento cuando vi un auto familiar en el estacionamiento del hospital. BMW plateado. El padre de Vanessa estaba sentado detrás del volante, mirando la entrada del hospital. Observando. Caminé directamente hacia su coche. Golpeé la ventana. Lo bajó, con el rostro sereno tras esa máscara de abogado que yo conocía tan bien. Logan. Te ves mal. El cáncer hace eso. ¿Por qué estás aquí? Vanessa está preocupada. Dice que estás siendo irrazonable con respecto al proceso de divorcio. Casi me reí. ¿Así es como lo llama? ¿Irrazonable? Ella está dispuesta a ser generosa, dada su situación. Una división justa de los bienes, incluida la casa. Después de que se llevó cada centavo que teníamos. ¿Después de qué? ¿Se fue el día que me diagnosticaron? Tuvo la decencia de parecer incómodo. Ella estaba molesta. Emocionada. La gente comete errores. Esto no fue un error. Fue una elección. Él suspiró. Logan, sé práctico. Estás enfermo. Necesitas concentrarte en mejorar, no en librar una batalla legal que no puedes afrontar. Fue entonces cuando lo comprendí. Pensaron que estaba desesperada. Pensé que estaba en quiebra después de que Vanessa vació nuestras cuentas. Pensé que aceptaría cualquier acuerdo solo para evitar una pelea. No tenía ni idea sobre la venta del terreno. No tenía idea de que había eliminado su nombre del título de Mustang antes de que pudiera reclamarlo. No tenía idea de que había documentado todo. Dile a Vanessa que le daré mi respuesta a su abogado el viernes. Dije, mientras me daba la vuelta para irme. Logan, me llamó. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. No miré atrás. El jueves, me reuní con Brian y la abogada de bienes raíces que había contratado. Catherine Chen. Revisamos todo, los registros bancarios que mostraban el retiro de Vanessa inmediatamente. Después de mi diagnóstico, su mensaje de texto. La declaración del testigo Megan que confirmaba que Vanessa sabía sobre mi cáncer, el cheque a sus padres. Esto es un claro abandono financiero, dijo Catherine. Además, el intento de ocultar el patrimonio conyugal. Ningún juez verá esto con buenos ojos. Entonces, ¿cuál es nuestro movimiento? Yo pregunté. Presentamos nuestra propia demanda de divorcio, dijo. Demostramos abandono durante crisis médica, malversación financiera e intento de ocultación de fondos. Solicitamos la recuperación total de los fondos faltantes más los honorarios legales. ¿Eso funcionará? Yo pregunté. Catherine sonrió. Nunca he visto un caso más limpio. Pero no creo que llegue tan lejos. Una vez que vean lo que tenemos, se rendirán. ¿Y si no lo hacen? Luego vamos a los tribunales y ella pierde todo, incluida su reputación. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. El viernes por la mañana, Catherine envió nuestra respuesta al abogado de Vanessa.
Una presentación de divorcio completa con todas las pruebas adjuntas. Registros bancarios, mensajes de texto, declaraciones de testigos, documentación médica. Todo expuesto con detalles claros y fríos. Al mediodía, el abogado de Vanessa solicitó una reunión de emergencia. Eso fue rápido, le dije a Brian por teléfono. No esperaban que tuvieras munición, dijo. Pensaron que estabas demasiado enfermo. Demasiado arruinado o demasiado derrotado para contraatacar. La reunión se fijó para el lunes. Pasé el fin de semana descansando, preparándome mentalmente. El domingo por la noche, recibí un mensaje de texto de otro número nuevo. Esto es cruel, Logan. Cometí un error, pero esto es vengativo. Mis padres no pueden devolver el dinero ahora mismo. Estás tratando de destruirme. Me quedé mirando la pantalla. ¿Vengativo? Yo no fui quien abandonó a un cónyuge enfermo y le robó los ahorros de toda su vida. No era yo quien se escondía detrás de abogados y padres. Por primera vez respondí, las acciones tienen consecuencias. El lunes por la mañana, me encontré con Brian y Catherine en su oficina. Querían que estuviera allí, pero me aconsejaron que no dijera nada a menos que me hicieran una pregunta directamente. Vanessa llegó con su padre y su abogado, un hombre delgado, con gafas caras y el ceño permanentemente fruncido. Ella se veía bien. Bronceado. Descansado. Como si los últimos meses hubieran sido unas vacaciones mientras luchaba por mi vida. Ella no me miró a los ojos. Su abogado habló primero. Hemos revisado su presentación. Si bien no estamos de acuerdo con su caracterización de los hechos, mi cliente está dispuesto a negociar un acuerdo para evitar conflictos innecesarios. Catherine sonrió. Permítanme ser claro. Esto no es una negociación. Es una reunión de cortesía antes de proceder a la corte. Su cliente abandonó a su esposo después de su diagnóstico de cáncer. Vació sus cuentas conjuntas, intentó ocultar esos fondos a través de sus padres y luego exigió activos adicionales. Hemos documentado todo. Vanessa se movió en su asiento. Su padre se inclinó hacia adelante. Seguro que podemos llegar a un acuerdo razonable. Su hija le transfirió el fondo de emergencia médica de su esposo, interrumpió Catherine. Tenemos los registros de cheques. ¿Devolverá esos fondos hoy o la agregamos a la demanda por aceptar bienes conyugales obtenidos de manera fraudulenta? La habitación quedó en silencio. El abogado de Vanessa se aclaró la garganta. ¿Qué es exactamente lo que estás exigiendo? Catherine expuso nuestros términos. Devolución total de los 38.000 pesos. Vanessa renunciará a todos sus derechos sobre la casa, el Mustang, las tierras de mi abuelo y mis cuentas de jubilación. Ella asumiría la responsabilidad de todos los honorarios legales. A cambio, no presentaría cargos criminales por fraude financiero y abandono. Esto es un robo, murmuró el padre de Vanessa. No, respondió Catherine con calma. Lo que hizo tu hija fue un robo. Esto es justicia.
La reunión terminó con el abogado de Vanessa pidiendo 48 horas para considerar nuestros términos. Cuando salimos de la sala de conferencias, Vanessa intentó captar mi mirada. Pasé junto a ella sin disminuir la velocidad. En el ascensor, Brian me apretó el hombro. «Lo hiciste bien ahí». «No hice nada», dije. «Simplemente me quedé sentado allí». «A veces esa es la parte más difícil», respondió. 2 días después, Catherine llamó. Vanessa había aceptado todos nuestros términos. Sus padres devolvería el total de $38,000 en un plazo de 30 días. Ella firmaría los papeles renunciando a todos los derechos sobre nuestra propiedad. «Se acabó», dijo Catherine. «Ganaste». Pero no tenía ganas de ganar. Me sentí como si fuera el final de algo que alguna vez pensé que duraría para siempre. Como cerrar un libro a mitad de la historia. Aún así, por primera vez desde mi diagnóstico, dormí toda la noche. El dinero del acuerdo llegó exactamente 30 días después. Un cheque de caja por el total de 38,000 pesos. Lo deposité inmediatamente y luego llamé al consultorio de mi oncólogo para pagar mis facturas médicas. La enfermera que había estado conmigo desde el primer tratamiento, Julia, estaba en la recepción cuando llegué. «Te ves mejor», dijo. «Los números volvieron bien la semana pasada». «Siéntete mejor también», dije, entregándole el cheque. Ella miró la cantidad. «¿Pagó el seguro?» «Algo así». El divorcio se formalizó una semana después. Firmé los papeles en la oficina de Catherine, sintiéndome extrañamente vacío. Ni triste, ni enojado. Ya está hecho. ¿Y ahora qué?, Brian preguntó mientras salíamos del edificio. «Termina el tratamiento. Mejórate. Averigua qué sigue». Él asintió. La venta del terreno debería cerrarse el próximo mes. Son otros 65,000 pesos. ¿Y si decides vender el Mustang? Todavía no, dije. No estoy listo para dejarlo todo. Esa noche, me senté en la terraza trasera con un vaso de agua, mirando la puesta de sol. Las náuseas de la quimioterapia finalmente habían desaparecido. Mi cabello estaba empezando a crecer de nuevo, irregularmente, pero allí estaba. Los médicos usaban palabras como «respondiendo bien» y «perspectiva prometedora». Mi teléfono vibró. Correo electrónico de Megan, la prima de Vanessa. «Logan, escuché que todo está finalizado. Lamento mucho lo que mi familia te hizo. Los padres de Vanessa están vendiendo su cabaña en el lago Kerguelen para cubrir el dinero que te deben. Mi tía está furiosa y te culpa a ti en lugar de a Vanessa. Pero quería que supieras que algunos de nosotros entendemos lo que realmente sucedió. Espero que estés mejor. Te lo mereces». Guardé mi teléfono sin responder. Ya no necesitaba involucrarme más en el drama familiar de Vanessa. Era hora de centrarse en la curación. Sobre la reconstrucción, sobre lo que viene después. 6 meses después, mi oncólogo dijo las palabras que había estado esperando. Remisión completa.
Me senté en su oficina, dejando que la noticia calara hondo. No tenía cura, el linfoma siempre podía volver. Pero por ahora, el cáncer había desaparecido. La batalla ganada. ¿Qué pasa ahora? Yo pregunté. Chequeos regulares. Análisis de sangre. Escáneres cada 6 meses. Pero por ahora, Logan, vive tu vida. Esa noche hice 2 llamadas. Primero ella, que gritó de alegría. Luego, a mi amigo Joel en Missoula, quien me había estado ofreciendo un Trabajó en su taller de automóviles personalizados durante años. ¿Aún tienes espacio para mí? Yo pregunté. Por supuesto que sí, dijo. ¿Cuándo puedes empezar? Un mes después. Vendí la casa en Spokane. Usé el dinero para comprar una pequeña cabaña en las afueras de Missoula. 2 habitaciones, un garaje lo suficientemente grande para mis herramientas y el Mustang. Y montañas visibles desde cada ventana. El día que salí de Spokane, Tim y Lisa, de la casa de al lado, vino a despedirse. Lisa me entregó una cazuela para el camino. Les agradecí por todo, las comidas, cortar el césped. El apoyo silencioso cuando más lo necesitaba. ¿Estás bien? Tim preguntó. ¿De verdad estás bien? Lo pensé. Llegando allí. 3 meses después de comenzar mi nueva vida en Montana, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Vanessa de nuevo. Escuché que estás en remisión. Me alegro. Sé que no lo vas a creer, pero pienso en ti a menudo. Cometí un terrible error. Tenía miedo y fui egoísta. Lo siento, Logan. Por todo. Lo leí 2 veces, pensando si responder o no. Al final, escribí solo 4 palabras: sobreviví. Que estés bien. Luego bloqueé el número, guardé mi teléfono y me puse a trabajar en el Mustang. No venderlo más, conservarlo. Para restaurarlo de nuevo, esta vez solo para mí. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. Pero otros pueden reconstruirse, más fuertes que antes. Yo era uno de ellos.